Al-Ándalus es el nombre que el califato omeya de Damasco dio a la península ibérica tras controlar prácticamente todo su territorio desde los inicios del siglo VIII, tras la batalla de Guadalete, en el año 711, que terminó con la monarquía visigoda. No podemos sustraernos de la controversia historiográfica existente sobre este periodo. Desde la Historia de Rebus Hispani, escrita por el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, a mediados del siglo XIII, que inspiró la interpretación de invasión y consiguiente reconquista que ha primado en la historiografía sobre la historia de España, a las polémicas sobre ser o no ser de los españoles entre Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, sin omitir a los negadores de la invasión musulmana como Ignacio Lagüe, o interpretaciones socialeconómicas como las de Alejandro García San Juan. Repasamos, a continuación, las características de la sociedad andalusí, su economía, etapas políticas y el legado que actualmente nos queda de ese periodo de islamización que concluyó con la conquista del reino nazarí de Granada por parte de los reyes católicos en 1492. Como magnífico resumen de los 3 primeros siglos de este periodo, invitamos a reproducir el vídeo de 17,32 minutos de duración realizado por Borja Cervera Rosselló en el canal Academia Play de YouTube. Vamos a ello. El final de Don Rodrigo. La batalla de Guadalete es el nombre con el que se conoce una batalla que, según la historiografía tradicionalmente admitida, basada en crónicas árabes de los siglos X y XI, tuvo lugar en la península ibérica entre el 19 y el 26 de julio del 711, cerca del río Guadalete, en la Bética, y cuyas consecuencias fueron decisivas para el futuro de la península. En ella, el rey godo Rodrigo fue derrotado y probablemente perdió la vida a mano de las fuerzas del califato omeya, comandadas por Tarit ibn Ziyad. La derrota fue tan completa que supuso el fin del estado visigodo en la península ibérica. Una de las causas del éxito de la invasión musulmana en la península fue la inestabilidad de la monarquía visigoda, provocada por las luchas internas por la sucesión del trono que mermó el poder militar visigodo, y que su rey, Rodrigo, se encontraba luchando en el norte contra los vascones y tardó 2 semanas en recibir la noticia del ataque, llegando tarde al sur, al Guadalete, para luchar contra el bereber Tarik, partiendo ya desde una desventaja, unida a la posterior traición de los partidarios de Witiza, que abandonaron el ejército visigodo pasándose a las tropas del bando musulmán. Las fuentes no proporcionan muchos detalles sobre el encuentro. Sabemos que Rodrigo comandaba el centro del ejército visigodo, mientras que Sisberto y Opa, hijos o hermanos del anterior rey Witiza, dirigían las alas. Ambos estaban enfrentados a Rodrigo porque había impedido que la sucesión de Witiza recayera en los descendientes del rey. Los experimentados y hábiles jinetes bereberes, dotados de armamento más ligero que la caballería visigoda, pesadamente armada, debieron practicar una maniobra envolvente para flanquear la línea del enemigo rodeándolo. Esta etapa histórica, que comienza con la invasión de los musulmanes, está sujeta a una gran controversia historiográfica. Hay historiadores con opiniones distintas. Vamos a hacer un resumen de los distintos puntos de vista para que se hagan una idea de cómo se puede interpretar de distintas maneras. Empezamos por Historia de Rebus Hispani, Historia de los Hechos de España, de Rodrigo Jiménez de Rada. Rodrigo Jiménez de Rada, que vivió entre 1170 y 1247, fue arzobispo de Toledo durante casi 40 años. Consiguió la primacía de esta sede y fundó su actual catedral sobre la antigua mezquita.
Sirvió como consejero y diplomático del rey de Navarra Sancho VII y de los castellanos Alfonso VII y Fernando III, de quien fue canciller. Organizó la cruzada cristiana contra los almohades del Andalus, dirigiendo personalmente varias campañas de la guerra, entre las que destacó la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Como historiador, su obra más conocida es De Rebus Hispani, en la que describe la historia de la península ibérica hasta 1243. Como historiador, cuestiona inteligentemente sus fuentes, haciendo uso de la documentación y recurre a fuentes árabes para contrastar sus datos, aspecto sumamente valioso, porque entonces sólo la historiografía árabe presentaba aprecio al ámbito económico y social. Su De Rebus Hispani sigue el modelo de la crónica najarense. Se convirtió en fuente de primer orden para la historia de España de Alfonso X el Sabio. En ellos se puede apreciar, y es algo que continuará durante mucho tiempo, el concepto de invasión y el consiguiente de reconquista, que ha primado en la historiografía sobre la historia de España. Otro punto de vista destacado es el de José Ángel García de Cortázar, nacido en Bilbao en 1939, historiador que fue profesor de Historia Medieval en las universidades de Salamanca y Santiago de Compostela, donde consiguió la cátedra, y que desde 1978 enseñó en la Universidad de Cantabria como catedrático de Historia Medieval, actualmente emérito. Es uno de los muchos historiadores que ha seguido la línea historiográfica tradicional, siguiendo la estela marcada por el obispo Rodrigo Jiménez de Rada desde el siglo XIII, que acabamos de comentar. Inserta la invasión de la península ibérica por los musulmanes como una etapa más de la expansión árabe, utilizando tropas bereberes convertidas al Islam. Según señala, el vencedor de Guadalete encontró poca resistencia y avanzó rápidamente gracias a las calzadas romanas. Los musulmanes, en sus asentamientos, prefirieron zonas fértiles como el valle del Guadalquivir y Levante y dejaron casi despoblada la meseta. La controversia historiográfica sobre este periodo tiene su momento quizás más destacado por la personalidad de dos de los personajes que polemizaron. Estamos hablando de Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, ambos catedráticos de prestigio, eruditos, que tuvieron que exiliarse de España tras la Guerra Civil y cuya entrada en España hasta muy avanzado el régimen fue prohibida. Su concepción, su idea de España o de cómo se había formado divergía, y eso influyó de manera muy importante en los historiadores españoles. Américo Castro Quesada, 1885-1972, licenciado en Derecho, doctor en Letras, fue uno de los organizadores del Centro de Estudios Históricos. Catedrático de Lengua Española en la Universidad Central, fue embajador de la Segunda República en Berlín y catedrático de Lengua Española en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Desde su punto de vista, el 711 cambia la órbita. La llegada de los musulmanes, moros, y el mayor papel de los judíos crea en sus intercambios con los cristianos una ruptura con la herencia romana y germano-visigoda. Se da, explica, una nueva sociedad tolerante con las tres castas, pero el triunfo de los cristianos en la llamada Reconquista supone la exaltación de la unificación. La expulsión de los judíos en 1492
y la de los moriscos en 1609 hablan del avance de la intolerancia, de ese aprecio que se mantuvo durante siglos sobre la limpieza de sangre. Por otra parte, Claudio Sánchez Albornoz, 1893-1964, catedrático de Historia de España en las universidades de Barcelona, Valencia, Valladolid y Madrid, rector de la Universidad Central, académico de la Historia, ministro y embajador en Lisboa de la Segunda República y presidente del gobierno de la Segunda República en el exilio, que al final de su vida recibió el premio Príncipe de Asturias. Para Sánchez Albornoz, el carácter español se forja desde los iberos y los celtas. Los hispanos son más pasionales que calculadores, luchan o asimilan a Roma, visigodos o musulmanos. Al-Ándalus, dice, tiene una escasa influencia. La esencia de España basada en la religión, Santiago Matamoros, es parte de nuestra identidad histórica sin apartarnos por ello de Europa. Camino de Santiago, lucha contra los protestantes. Uno asimila la integración de las culturas y el triunfo posterior de la intolerancia. Otro nos retrotrae a una identidad propia de iberos y celtas. En ambos casos sí coinciden en que la religión fue una amalgama definitoria de la historia de España en siglos posteriores. Otra visión diferente en esta controversia historiográfica. Ignacio Olagüe Videla. Según él, los árabes jamás invadieron España. Ignacio Olagüe, 1903-1974, fue paleontólogo e historiador español. Estudió Derecho en las universidades de Valladolid y de Madrid. De 1924 a 1936 trabajó en el Laboratorio de Paleontología del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, siendo discípulo de José Royo. Perteneció a la Junta Directiva de la Real Sociedad Española de Historia Natural de Madrid y participó en coloquios internacionales. Militó en las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, JONS. No se autoexilió y no tuvo problemas bajo el franquismo con sus tesis históricas, más bien todo lo contrario. Desde los años 50 viajó y publicó en Francia. Fue vicepresidente de la Sociedad Internacional para el Estudio Comparado de las Civilizaciones y defendió algunos aspectos de las teorías de Américo Castro. Olagüe defiende que la invasión islámica de la península no fue una serie de sangrientas batallas, sino un proceso de asimilación cultural que se vio favorecido por las luchas intestinas de la Iglesia católica y la arriana. Olagüe apoya sus tesis en una variada documentación. Según dice, batallas como las de Guadalete, Covadonga o Poitiers son, según dice, meras escaramuzas. La doctrina del Corán es tolerante con las religiones del libro. Ofrece primero la conversión antes que la dominación militar. Ello llevó a muchos nobles godos y pueblo hispano-romano a abrazar el islamismo para mantener sus propiedades y no pagar impuestos. Esa es su tesis. Terminamos este breve repaso de controversia historiográfica con el punto de vista de Alejandro García San Juan, profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Huelva. En su obra La conquista islámica de la península ibérica y la tergiversación del pasado, del catastrofismo al negacionismo, lo que hace es refutar las tesis del Olagüe. Desde su punto de vista, el nacionalismo español creó una visión basada en una idea catastrófica despectiva, la pérdida de España, mientras que por el contrario, la tradición árabe ha promovido un paradigma desconcertante que busca legitimar
la idea de la misión civilizadora del Islam. La tergiversación de este importante evento histórico alcanza su apogeo con el paradigma negacionista, que tiene como objetivo desvincular los orígenes del Andalus de la conquista y representa un fraude historiográfico crudo basado en la mala construcción en algunos casos y en el desprecio en otros de la evidencia histórica. Según García San Juan, la islamización se desarrolla sobre todo debido a que es la ideología de los conquistadores y eso le otorga un prestigio suficiente para convertirse en el elemento que aglutina a las clases dominantes, siempre interesadas en crear un orden que beneficie a sus intereses. Hubo una evidente asociación de intereses entre los conquistadores y la aristocracia visigoda, y ello facilitó el proceso de consolidación del dominio musulmán en la península. Aun con ideas opuestas, si buscamos un denominador común, los distintos puntos historiográficos que hemos repasado coinciden en que la llegada del Islam no supuso una racia, una conquista violenta y rápida de unos ejércitos que avanzaban sin parar. Se trazó de un proceso lento de asimilación con colaboración de la nobleza visigoda, que abrazó el Islam para no perder sus privilegios y propiedades, y de unos hispano-romanos indiferentes que vieron en el Islam una oportunidad de pagar menos impuestos mientras que les permitían continuar con sus prácticas religiosas. Características de la sociedad andalusí. Vamos a ver sus elementos definitorios, que en algunos aspectos coinciden con los de mayor hegemonía del Imperio Romano. Tienen, por otra parte, un alto grado de urbanización. La ciudad como centro económico, administrativo y social. Esto es lo mismo que dio pujanza a Roma en el siglo I y II. La ciudad, el comercio, el trasiego. Y, igualmente, similar a Roma, la diversidad étnica y religiosa antes de que se impusiera con Constantino el cristianismo. Tolerancia para con las gentes del libro. Las gentes del libro, judíos, cristianos y musulmanes, que tienen en común el Antiguo Testamento. En la composición social ya apreciamos unas diferencias que vamos a analizar poco a poco. Por una parte están los invasores, menos numéricamente, árabes, sirios y bereberes del norte de África. Y por otra parte tenemos a los invadidos, muladíes, mozárabes y judíos. Árabes, sirios, bereberes y muladíes son musulmanes. Mozárabes y judíos son gentes del libro. Los antiguos hispano-romanos y visigodos, población mayoritaria de la península ibérica, están compuestos por muladíes y mozárabes. Luego serán los judíos y los mozárabes los que se asimilan. Economía andalusí. Tenemos un importante desarrollo agrario que produce excedentes y unas actividades urbanas. En el ámbito del desarrollo agrario traen nuevas técnicas de cultivo, fundamentalmente con los regadíos, utilizando la noria. Hay nuevos cultivos que no se habían dado hasta entonces en la península: arroz, naranja, morera para los gusanos de seda, cáñamo y azafrán.
Estos productos dan lugar a unos excedentes que permiten el desarrollo nuevamente, igual que ocurrió en el Imperio Romano, ese trasiego comercial, una artesanía de calidad, de tejidos, de cuero, de cerámico. Entre las actividades urbanas tenemos un comercio muy activo, tanto interior como exportaciones al resto del mundo árabe. Y en ese clima de prosperidad, de mejora económica, se desarrolla la ciencia y la cultura, la astronomía, las matemáticas, la arquitectura, la literatura, la filosofía, la medicina, la botánica, la alquimia, destacan sobremanera en un momento en el que la Europa cristiana estaba sumido en un periodo de oscurantismo. Etapas políticas del Al-Ándalus. Hemos trazado una línea del tiempo desde el 711, conquista o llegada de los musulmanes a la península, a 1492, conquista de Granada por los Reyes Católicos, y en esa línea del tiempo podemos distinguir 5 periodos. El primero, del 711 al 756, es el Emirato dependiente de Damasco, que incluye la conquista de la península ibérica, la batalla de Poitiers en Francia, que detiene su avance hacia Europa, y la división de Al-Ándalus en provincias. La segunda etapa, 756 a 929, es el Emirato dependiente de Bagdad. ¿Qué significa Emirato? Pues que políticamente son independientes, pero se sigue reconociendo la autoridad religiosa del calife. Eso implica independencia política y dependencia religiosa, como acabamos de comentar, y prosperidad económica. Tercer periodo, 929-1031, Califato de Córdoba. El califa es el jefe religioso y a su vez político. Es la etapa de Abderramán III y la época de mayor esplendor de Al-Ándalus. Cuarto corte, cuarto periodo. Reinos de taifas y dinastías magrebíes, entre 1031 y 1212. Se fragmentan las distintas regiones musulmanas en pequeños reinos débiles militarmente. Ello provoca que desde el norte de África lleguen hasta 2 invasiones de almorávides y almohades que tratan de aprovechar la debilidad y de unificar ese Islam. Eso termina en lo que se llama el 1212, 1212, la batalla de las Navas de Tolosa, en la que los reinos cristianos unidos derrotan de manera significativa a los almohades. Y la última etapa, 1232-1492, en donde, ampliado el dominio árabe, se reduce al reino nazarí de Granada, una Granada amplia, cada vez más reducida, porque se conquista Málaga, se conquista Sevilla. En esta etapa, los musulmanes pagan tributos a los reinos cristianos y todo termina con la toma de Granada en 1492 por los Reyes Católicos. ¿Qué nos queda hoy de la islamización? Pues es mucho, es muy importante y afecta a casi todos los ámbitos de nuestra sociedad. En primer lugar, tenemos el vocabulario. Más de 4.000 palabras en castellano tienen origen árabe. Aceite, alcohol, almohada, baño, barrio, bellota, diván, elixir, gabán, hazaña, limón, mazmorra, noria, naranja, olé, ojalá, quintal, quilate, rial,
rubia, sandía, sorbete, tabique, talco, tarima, zanahoria, zoquete, hasta 4.000. Lógicamente, eso afecta a los topónimos, a los nombres de regiones y de localidades. Andalucía, Albacete, Alcalá, Algeciras, Almería, Badajoz, Gibraltar, Guadalajara, Guadalquivir, Guadalupe, Henares, La Mancha, Medina, Murcia y muchos más. En el patrimonio histórico-artístico también se conservan gran cantidad de construcciones elaboradas en este periodo. La mezquita y el Palacio de Medina Zahara en Córdoba, la Alhambra y el Generalife de Granada, la Aljafería de Zaragoza, Giralda y Torre del Oro de Sevilla, Alcazaba de Málaga, Mezquita de Cristo de la Luz de Toledo, Castillo de Gormaz de Soria, y podríamos seguir. Y luego, en lo que se llama cultura material, cosas que trajeron, que inventaron, que nos dejaron y que en muchos casos han seguido en uso e incluso están en uso en el momento presente. El arado de ruedas, la guitarra, la noria, el molino de viento, los baños públicos, dentífricos, perfumes y desodorantes, nuevos fármacos, algodón, lino, fertilizantes, papel, cueros repujados, seda, marquetería, ladrillos y teja árabe, el ajedrez, las damas, turrones, iluminación callejera, pluma de escribir, alfombras, cheques bancarios. Eso procede del mundo islámico en la península ibérica. Para terminar, para repasar parte de lo que hemos comentado, les invito a que activen el enlace a un magnífico vídeo de Borja Cervera Rosselló en el canal Academia Play en YouTube, donde nos presenta de una forma ágil y didáctica, a base de magníficos dibujos, los primeros 300 años de la presencia musulmana en la península ibérica, del reino visigodo al califato de Córdoba. Muchas gracias por su atención. Acabamos de recorrer la islamización de la península ibérica, el debate historiográfico suscitado y la herencia que nos queda de la misma, según algunos autores, en la línea de la ortodoxia religiosa y la intolerancia. Nuestra próxima sesión estará dedicada a la otra parte, es decir, al desarrollo de los nuevos reinos cristianos entre los siglos VIII y XV. Me despido, como siempre, rogándoles que se cuiden, que nos cuidemos.